Hoy día vamos a hablar de la democracia y de la democracia como un ideal de la forma de organización social y como la mejor forma de gobierno. Decimos que es ideal porque ningún país tiene una democracia al 100%, pero todos se aproximan o la idea es aproximarse lo más posible a esta forma de gobierno. Vamos a partir por la definición de democracia. ¿Qué es la democracia? La democracia es un sistema de gobierno en el que el pueblo ejerce la soberanía, de forma directa o por medio de órganos representativos. Ya vamos a avanzar en esto. En otras palabras, es el sistema de gobierno en que la soberanía emana del pueblo. Es decir, el pueblo tiene el poder para elegir a sus autoridades. Desde el punto de vista de su origen etimológico, democracia proviene de las raíces griegas demos, que quiere decir pueblo, y kratos, que quiere decir poder o autoridad. Por lo tanto, la democracia se entiende como el gobierno en que el pueblo ejerce el poder o la soberanía. Algunas definiciones que podemos encontrar en el diccionario de la RAE son doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno, predominio del pueblo en el gobierno político del Estado. En estas dos definiciones podemos encontrar dos conceptos claves que definen lo que es la democracia. Pueblo, por un lado, que ahí aparece, ¿cierto?, aplaudiendo, y gobierno, que son las autoridades. En general hay tres tipos de democracia. ¿Ya? Hay algunos pensadores que expanden los tipos de democracia, pero hay tres formas de democracia básica. La democracia directa, que fue aquella que solo se dio en la polis de Atenas, donde las decisiones son tomadas por todos los miembros de la comunidad de forma directa y conjunta. Recuerden ustedes que en Grecia, en la polis de Atenas, todos los ciudadanos, los que eran considerados ciudadanos, podían participar de la asamblea y podían tomar decisiones, y los cargos eran por sorteo. Entonces era una democracia porque todos en algún momento podían ocupar un cargo público, y para eso la educación en Grecia era súper importante. Tenían que ser educados en la virtud porque cada uno en algún momento de su vida le podía tocar ejercer algún cargo público. En sí habían voceros de la asamblea, ¿ya? Habían cargos, pero todos podían participar. Ahora, algunas personas critican y cuestionan la democracia en Grecia porque excluía a una gran parte de la sociedad, pero estas no eran consideradas ciudadanos aún, como las mujeres, los esclavos, los extranjeros. Hoy día ese tipo de democracia, como existió en Atenas, ya no existe, porque sería complicado hoy día que por sorteo las personas pudiesen ejercer cargos públicos si no tienen la preparación. Hoy día lo que existe es una democracia semidirecta o representativa, donde los ciudadanos eligen a algunos representantes para que tomen las decisiones, pero teniendo en cuenta los criterios y preferencias de la comunidad. Por eso es que cada político presenta un proyecto y la gente vota en base a ese proyecto, al político que lo represente. Y también en otros países como Europa del Norte, por ejemplo, existe la democracia participativa, que es un tipo de gobierno donde hay representantes elegidos por la comunidad, pero el resto de los ciudadanos tienen mecanismos que les permiten organizarse y participar en la toma de decisiones de distintos niveles. O sea, hay más participación ciudadana y los ciudadanos tienen muchas más oportunidades de participar. El gobierno los involucra más en la toma de decisiones. ¿Quiénes son ciudadanos? En una democracia, el protagonista es el ciudadano, pero vamos a ver quiénes son los ciudadanos. El concepto de ciudadano hoy día es más o menos universal y nos referimos a todos los mayores de edad de un país que tienen la nacionalidad querida, y también los extranjeros que han permanecido una cierta cantidad de años en el país, y eso varía de acuerdo al país, pero también tienen derecho a voto.
Hoy día vamos a ver también cuáles son los principios de la democracia chilena, es decir, los valores que tiene la democracia chilena. Y se basa en 3 valores principales: la participación ciudadana, el pluralismo y la tolerancia, y el consenso fundamental. La participación ciudadana tiene que ver con la actividad política. No hay democracia sin actividad política, sin que existan los asuntos del Estado y la ciudad. Todas las actividades que conciernan al Estado y la ciudad son consideradas políticas. Ahora, en los tiempos modernos, los políticos son aquellos que realizan la actividad política porque se ha profesionalizado. ¿Ya? El político es una persona que se dedica a establecer, ¿cierto?, y a participar de la vida política de un país, a través de la formación de leyes, a través de ocupar cargos públicos, pertenecer a partidos políticos. Entonces, todo lo que conlleva a la actividad política. Y el resto de los ciudadanos también participamos. La forma principal de ejercer la ciudadanía es a través del voto, o sufragio también se le llama, ¿ya? Pero existen otros mecanismos de participación. Por ejemplo, vivimos en base a un Estado de Derecho, es decir, tenemos deberes y obligaciones que cumplir para vivir en sociedad, y también tenemos formas de participación no políticas como los movimientos sociales, como las organizaciones no gubernamentales, como Greenpeace o la Cruz Roja, que uno puede participar para cambiar ciertas cosas de la sociedad, pero no de una forma política, y también a través de grupos intermedios. Por ejemplo, la junta de vecinos, pertenecer a una pastoral, pertenecer a algún grupo ambientalista, también son formas de participar de la ciudadanía. Otro principio de la democracia es el pluralismo y la tolerancia. Esto tiene que ver con que en una democracia hay libertades, y estas libertades llevan, ¿cierto?, a que las personas tengan distintas alternativas para elegir. Entonces, estas alternativas les permiten que hoy día en la sociedad podamos encontrar distintas ideologías, distintas creencias, de que todas las personas pueden tener su opinión, siempre y cuando esto sea lícito, es decir, sea legal, y las imita de forma respetuosa, porque nuestra libertad, como es bien sabido, termina donde comienza la libertad de la otra persona. Y esto nos lleva al otro concepto, que es tolerancia, ¿ya? Cuando uno vive en una sociedad que respeta las libertades públicas, tiene, ¿cierto?, necesariamente que ser tolerante con los distintos pensamientos de las otras personas y las creencias de las otras personas. Y el tercer aspecto del principio de la democracia es el consenso fundamental. ¿Qué nos dice esto? Que los políticos tienen que entender las reglas del juego de la democracia. Es decir, que en una democracia existen diversidad de opiniones. En el Congreso existe una oposición que piensa distinto al presidente o a los que gobiernan en el momento. Pueden pelear, pueden discutir, ¿cierto?, pueden criticar. La idea es que construyan, pero también, ¿cierto?, pueden criticar, pueden cuestionar muchas cosas, pero lo que no pueden cuestionar es el hecho mismo de que la democracia es la mejor forma de gobierno. A eso se refiere el consenso fundamental, y en eso todos tienen que estar de acuerdo, en que la democracia, imperfecta o como sea, pero es la mejor forma de gobierno. Las características de la democracia chilena. En Chile nosotros tenemos un carácter presidencial, y también nuestra democracia es una democracia electoral porque elegimos a nuestros representantes. El carácter presidencial de la democracia chilena tiene que ver con que predomina el poder ejecutivo por sobre los demás poderes del Estado, por sobre el poder legislativo y por sobre el poder judicial, ya que el presidente en nuestro país tiene muchas facultades políticas como jefe de gobierno, tiene facultades administrativas como jefe de Estado, y además es colegislador junto al Congreso. Y esto viene de nuestro pasado, porque entre 1891 y 1925 en Chile hubo una república parlamentaria. Y durante este periodo el Parlamento le hacía la vida imposible a los presidentes, no los dejaba gobernar. El presidente era un títere del Congreso. Entonces, cuando se produce el ruido de sable, el golpe de Estado, se estudia Alessandri,
antes de renunciar, elabora una nueva constitución, que es la Constitución del 25. Se establece en Chile un régimen presidencialista y en la Constitución del 80 este poder es aumentado aún más. Entonces, una de las cosas que se quiere cambiar con una nueva constitución es precisamente este carácter presidencial y todas las atribuciones que tiene el presidente, que a veces entorpecen, por ejemplo, que el Congreso legisle de forma más pronta, ¿ya? A eso se refiere el carácter presidencial. Y la democracia electoral tiene que ver con el artículo 5 de nuestra Constitución, que señala que la soberanía reside esencialmente en el pueblo y la ejecuta a través de las elecciones periódicas, ¿ya? Y acá se desligan dos conceptos clave, como son el sufragio y el sistema electoral. El sufragio. El sufragio es una manifestación de la libertad individual que tiene por finalidad concurrir a la formación de una voluntad colectiva. Entonces, cuando yo voy a votar, ahí y me entregan mi votito dentro de la cámara y de forma secreta emito mi voto, ese voto personal, ese acto que yo hice de forma personal, se junta con el mismo acto que practicaron el resto de los ciudadanos y se genera la voluntad colectiva. Y a esa voluntad colectiva es lo que nosotros llamamos soberanía. Y esta soberanía sirve para designar a las autoridades que van a ocupar los distintos cargos del Estado y además para decidir algunos asuntos que interesan a la comunidad. Y la pregunta que surge a partir del sufragio es, ¿cuándo votamos? ¿En qué instancias se vota en Chile? En Chile hay dos instancias de votación. Están los plebiscitos y están las elecciones periódicas. Los plebiscitos son consultas populares que solamente tienen dos alternativas para elegir. Entonces, en general, los plebiscitos que se realizan en Chile son a nivel comunal, los plebiscitos comunales, y los plebiscitos constitucionales, o que se relacionan con la constitución política. En un plebiscito comunal, el alcalde puede hacer una consulta, por ejemplo, acerca de qué va a hacer con los recursos. Hace poco hubo una consulta el año pasado, si me equivoco, antes pasado, sobre el toque de queda para los jóvenes, por ejemplo. Entonces, es una facultad que tiene el alcalde para realizar plebiscitos dentro de su comuna, para tomar alguna decisión. Y los constitucionales son aquellos donde se relacionan o se toman decisiones respecto a la constitución política. Por ejemplo, cuando hay que hacer una reforma y el presidente con el Congreso no se logran poner de acuerdo, se puede realizar una consulta ciudadana. También cuando se aprueba o se rechaza una nueva constitución. En este caso, el plebiscito de octubre que vamos a tener, producto del estallido social, la pregunta va a ser, ¿quiere usted una nueva constitución? Y las alternativas son apruebo o rechazo. En esta oportunidad, para poder hacer este cambio de preguntarle a la gente si quiere o no una nueva constitución, hubo que hacer una reforma constitucional al capítulo 15 de la Constitución Política. Por otra parte, somos una democracia electoral, lo dijimos porque tenemos elecciones periódicas. Cada cierto tiempo elegimos a nuestras autoridades. Elegimos presidente, elegimos al Parlamento, que son los senadores y los diputados, elegimos a los consejeros regionales, a los alcaldes y concejales. Ya esas son las distintas instancias de votación en Chile. Las elecciones presidenciales, parlamentarias, de los CORE y las municipales. El presidente se elige por votación directa y tiene que ser por mayoría absoluta, es decir, el 50% más uno de los votos. Si esto no se logra en una primera vuelta, se va a una segunda vuelta con las dos mayorías. Los dos presidentes que en primera vuelta sacaron, los dos candidatos que en primera vuelta sacaron la mayor cantidad de votos. En las parlamentarias se realiza por votación directa, pero se ocupa un sistema proporcional porque va por lista la elección de senadores y diputados. Lo mismo los consejeros regionales, por un sistema proporcional, y los concejales también. Dentro de las elecciones municipales, los concejales se eligen por este sistema proporcional y los alcaldes se eligen por mayoría simple, es decir, de los candidatos aquel que obtiene la mayor cantidad de votos.
Y la duración, perdón. La duración del presidente en Chile son 4 años, los senadores 8 años en su cargo, los diputados 4, los consejeros regionales 4, los alcaldes y los concejales 4 años en su cargo. Los tipos de votos. Tenemos el voto válido, que es aquel donde solo, ¿cierto? Lo único que hay dibujado en este voto, lo que uno tiene que hacer es marcar la línea, ¿cierto?, vertical que cruza la línea horizontal. ¿Ya? Ese es un voto válidamente emitido, que es el primero que sale en la imagen. El voto nulo es aquel que tiene más de una alternativa seleccionada, más de una preferencia. Por lo tanto, eso no se considera dentro de la votación. El voto en blanco es aquel que no tiene ninguna preferencia marcada, pero puede tener escritura o dibujos. Y el objetado es aquel que tiene la preferencia marcada, pero además tiene alguna leyenda o algún dibujo. El voto en blanco es importante porque en general se suman a la mayoría de la mesa escrutada. O sea, al candidato que tiene más votos se le suman los votos en blanco. Y el objetado también, en algunos casos, cuando se están contabilizando los votos, siempre hay apoderados de los partidos políticos de las alianzas, y cuando ven un voto para su candidato, aunque esté rayado, lo tratan de pelear para que sea considerado válido. Y para terminar, vamos a ver qué características tiene el voto en Chile. El voto en Chile es secreto, es decir, yo no puedo andar divulgando o diciendo, este es mi voto. ¿Ya? Por algo se realiza en una cámara secreta. Es igualitario. Esto quiere decir que ningún voto tiene más importancia que otro. Todos tienen el mismo valor. Es personal. Yo no puedo delegar la función o decirle, oye, anda a votar por mí. No, es personal. Y hasta el momento es voluntario. Porque automáticamente cuando uno cumple los 18 años en Chile, queda inscrito en el registro electoral y es voluntad de la persona si va a votar o no. ¿Ya? Aunque hay algunos intentos, ¿cierto? Hay algunos políticos que quieren cambiar esta situación y quieren que el voto vuelva a ser obligatorio. Y para ejercerlo hay que ser ciudadano, es decir, tener 18 años cumplidos. Y automáticamente, como yo les decía, vas a estar inscrito en los registros electorales. Con esto terminamos. Ya vimos cuáles son los principios de la democracia y las características de la democracia en Chile. Así es que hasta el próximo tema. Chao.